Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, de una manera muy especial. Este es su programa, Hablando la Verdad. Este que les habla es su hermano Ferdinand Almeida. En este día, pues, por la misericordia y la gracia del Señor, deseo exponer la palabra del Señor según está plasmada. Fue inspirada por el Espíritu Santo del Dios vivo. La palabra lo que trae es una enseñanza, lo que trae es una guianza, es como planificar el futuro en las manos del Señor. En este día deseo dar lectura en la carta a los Hebreos. Quiero dar lectura en el capítulo 9 y verso 15. Dice la letra del Señor en el nombre de Cristo Jesús de la siguiente manera: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vuelvo y doy lectura. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Padre eterno, tu palabra son espíritu, son vida. Yo te imploro, Dios, que haga el efecto en nuestras vidas, por la cual tú las has enviado, Señor, de revelarnos, de establecer, Dios mío, tu orden, tu carácter, donde tú, Señor, puedas impartir vida y vida en abundancia. Bendice, Dios, a cada uno de los que nos escuchan y nos ven. Sé propicia a sus necesidades, sana al enfermo, levanta al caído, Señor. Abre los ojos de los ciegos, Señor. Para la gloria tuya, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En este capítulo 9 de los Hebreos, en este versículo que he dado lectura, donde dice que así, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sabemos que hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El primer pacto vino 430 años luego que Dios le dio la promesa a Abraham. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todo pueblo, nación, linaje. Ya Dios tenía predeterminado salvar al hombre, darle vida, rescatarlo de las tinieblas. Pero el hombre no podía someterse al carácter de Dios por cuanto había caído. Mientras estuvo bajo la guianza de Dios en el jardín del Edén, era lleno de paz, lleno de gozo, no se preocupaba por nada. Pero inmediatamente que el hombre peca y cae, se sintió vacío, se sintió solo, se sintió que estaba desnudo. Pero adoramos a Dios por su misericordia, por su grande amor con que nos ha amado. Era para destruir al hombre allí, porque le falló. Pero Él en su grande amor, en su infinita misericordia, se movió a buscar un escape para el hombre. Pero yo lo había determinado antes. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Este pacto que hizo allí en el Sinaí, lo hizo para el hombre caído, lo hizo para el hombre que se había apartado tras su camino, tras su maldad, su pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, ya tenía provisto al Cordero inmolado, el cual pues tomaría el lugar suyo y el mío, el cual pues
se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en sí mismo, reconciliarnos con Él mismo. Por eso cuando nosotros miramos claramente que el hombre estaba limitado, el hombre caído estaba limitado a vivir una vida justa delante de Dios, porque su corazón estaba de continuo pensando el mal, pensando en lo que perece. Dios escogió ciertos hombres para manifestar el propósito suyo, por eso son los profetas. Y quería decirle al hombre, te caíste, pero yo voy a hacer algo grande. Yo voy a venir a salvarte, voy a venir a rescatarte. Porque el hombre cayó en muerte. La paga del pecado es muerte. Ese antiguo pacto que se dio en el monte Sinaí, pues acuérdese que el primer pacto Dios lo hace es en el monte Sinaí, donde da las leyes, los preceptos, los estatutos, pero que el hombre nunca los podía cumplir por su debilidad carnal, por su forma ya terrenal. Ya él había perdido esa intimidad con su Dios, se había apartado totalmente, y Dios siempre buscando cómo el hombre tuviese esa comunión con él. Abraham le dice, sal fuera de tu parentela, de tu ciudad, que te voy a llevar a la tierra prometida. Te voy a enseñar cosas grandes. Todas las naciones, todos los pueblos han de ser bendecidos en tu simiente. Y me gusta cómo el apóstol Pablo puede hacer la distinción entre el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto estaba en el exterior. El hombre tenía que hacer lo que se había establecido ahí si quería vivir y agradarle a Dios. Por eso Dios había establecido un orden de sacrificio por expiación al pecado. Pero el hombre estaba de continuo en el pecado. Ya era su naturaleza carnal caída. Ya el hombre no podía agradarle a Dios porque estaba lejos del Señor. Había perdido esa comunión con Dios. Y si vamos a ver inmediatamente que el pueblo sale de Egipto, salió contaminado. Aun cuando Moisés está hablando con Dios en el monte Sinaí, que Dios le da todas las leyes, le dice todo cómo va. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, consigue al pueblo ya adorando a otro Dios. Habían hecho un becerro para adorarlo. Estaban contaminados. Era para Dios matarlos ahí mismo, porque Dios detesta la idolatría, porque está establecido que no hay otro Dios fuera de ese Dios maravilloso, grandioso, donde Él le demostró al pueblo de Israel su poder cuando estaban cautivos en Egipto, antes de sacarlo. Pero Dios le había prometido a Abraham y le había dicho exactamente que el pueblo iba a caer cautivo por 430 años. Y cuando nosotros miramos, Dios en su misericordia, el pueblo de espalda a Dios no estaba guardando ningún mandamiento. El pueblo se había apartado a su capricho, a su forma de vivir, no tomando a Dios en cuenta. Pero Dios había establecido ya de antemano que iba a ser un nuevo pacto. No como el que hizo allí en el monte Sinaí. Yo he dado lectura un sinnúmero de veces. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, claro, le dice,
antes de entrar en el nuevo pacto, ¿no? Cuando buscamos aquí en Gálatas capítulo 4, y sé que esto a una organización, dos organizaciones específicas no le va a gustar, porque quieren mantenerse esclavizados, vivir bajo maldición. Porque el antiguo pacto, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero el que no sería condenado. Y por eso yo le doy lectura tanto a este capítulo 3 y verso 10 de Gálatas, antes de entrar en el otro capítulo. Dice aquí el apóstol claramente sobre los que guardan los mandamientos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley no se justifica para con Dios, es evidente que, porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir que en específico el hombre no podía guardar la ley. Por lo tanto, si fallaba en un mandamiento, era culpable de todos los mandamientos. Esa era es la naturaleza del carnal. Entonces, cuando quieren judaizarlos a ustedes o a mí, nadie me puede judaizar debido a que yo no pertenezco a ese cuerpo. ¿Por qué? Dice aquí el capítulo 4, y mire, yo le he dado un montón de veces lectura, y yo siempre le sugiero y le pido por favor, tenga lápiz y papel, para que usted vaya y lea detenidamente y usted pueda saber si la palabra de Dios lo dice como está. Yo no puedo usar un texto, como le he dicho antes, para establecer una doctrina. No se puede. Ni puedo tomar lo que diga cualquier profeta, llamándose profeta, que tergiverse la palabra de Dios. Quiere decir que yo debo de ir a la palabra directamente, porque yo tengo un maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Él me enseña todas las cosas que Jesús dijo, y Él es el que lo pone todo a como es y debe de ser. Dice capítulo 4 de Gálatas, y leo del verso 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, escuche, el cual da hijo para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. ¿Qué fue lo que se dio en el monte Sinaí? ¿Qué fue lo que sucedió en el monte Sinaí? Allí se estableció un pacto. Allí se estableció para los hijos de la esclava, porque estamos hablando que la ley vino para el hombre carnal. Ese es el pacto, dice, el que no hiciera estas cosas, el que quiera depender de la ley está bajo maldición, porque escrito está, el que no haga estas cosas es condenado totalmente. Y Agar viene siendo la madre de todos los que dependen de las obras de la ley. No me lo estoy inventando, no estoy dando una explicación fuera de lugar, estoy hablando conforme a lo que está escrito, que dice, pero la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Cuándo fue? 430 años luego que Dios le hace la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los linajes, todos los pueblos. No es en el pacto de la ley,
La ley y la gracia no están juntos. No están juntos. Dice que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la vida vino a través de Jesucristo. Entonces, cuando yo quiero examinar exactamente, por eso es cuando me dicen a mí que voy para Tierra Santa, como hay un evangelista que cada vez está allá en Jerusalén y está pidiendo como un ciego para ayudar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiere saber de Jesucristo. El pueblo de Dios, llamado pueblo de Dios, rechaza al dador de la vida. Por eso que Jesús dice claramente, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino a buscar y a salvar, pero el pueblo lo rechazó. Entonces dice que esos son hijos de Agar. Entonces, ¿cómo yo voy a bendecir los hijos de Agar? Este evangelista se pasa pidiendo y llevando gente a Israel, pero eso es un negocio neto para él. Y él se pasa pidiendo en cuanto país va a las iglesias pidiendo para ayudar a Israel. Pero Israel, el actual dice, escuche bien claro, no lo digo yo, pero la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo, escuche, para esclavitud, este es de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, escuche claro, a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. No lo digo yo, lo establece la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Mas la Jerusalén de arriba, escucha el término, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermano, ¿y cómo es que esta gente quiere esclavizarnos, judaizarnos? En muchas organizaciones viven por la ley, observando lo que ellos no pueden cumplir y quieren que usted, y se llaman que es la iglesia verdadera, donde el Espíritu de Dios no mora ahí. Son esclavos, dice que son hijos de Agar. Todos los que dependen de las obras del monte Sinaí son hijos de la esclava de Agar. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. ¿Lo ve? En el libro. Quiere decir que todas estas organizaciones que guardan la ley no son hijos de la libre. Está aquí, mira, está claro. Yo no tengo que exponerme, porque la verdad no se discute, la verdad se expone, y ahí está la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces, si yo voy a buscar como está escrito aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Quiere decir, amado, que ni usted ni yo jamás podemos cumplir la ley. Jamás. ¿Por qué razón? Sigo leyendo. Voy a buscar aquí. Y yo quiero que usted me acompañe, porque se han levantado tantas falsas doctrinas, y lo he dicho anteriormente, que en el 1800 es donde nacieron tantas falsas doctrinas. Hay una organización que guarda el sábado. Hay varias organizaciones, pero esta en específico, que empezaron con una mentira y siguieron en una mentira, donde ellos no guardaban el sábado, vinieron a guardar el sábado. Mire qué cosa,
vinieron a empezar a guardar el sábado en el 1836. Entonces se jactan de que la ley vino y la ley se miraba desde el Edén. Eso es antibíblico. Es antibíblico. Pero ¿para qué vino entonces la ley? Escúchalo bien claro. Estoy en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, verso 8. Y escúchalo. ¿Para quién vino la ley? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, es si usted guarda todos los mandamientos. Conociendo esto, escuche, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y cuantos se opongan a la sana doctrina. Quiere decir que para este tipo de gente, los hijos de Agar, vino la ley. Y todos los que quieren observar la ley dependen de las obras del monte Sinaí, que es la Jerusalén actual. Dice aquí que la ley vino 430 años. Lo dice claro el apóstol, esto no me lo inventé yo. No vayan a pensar que yo estoy aquí inventando. No. Dice en el verso 17 de ese capítulo 3 de Gálatas: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no abroga para invalidar la promesa. Y dice el verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios no la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir, amado? Que la ley vino, como dice el apóstol en esta carta a los Gálatas, que la ley vino a ser nuestro ayo hasta Cristo. ¿Por qué hasta Cristo? Porque Él vino a cumplir todo lo que usted y yo no podemos cumplir. Entonces, por eso es que se establece que hay un nuevo pacto. El pacto nuevo es el que le voy a dar lectura ahora. Y es lo que yo les digo a los hermanos. Usted no se deje llevar porque fulano de tal. Está una organización que tiene la líder como la profetisa. Le llaman el espíritu de la profecía. Una señora que tuvo casi 2000 visiones y revelaciones, las que no tuvo el apóstol Pablo. Ninguno de los apóstoles. Y todos, mire qué cosa, y todos contradicen la palabra de Dios. Ella dijo que Jesús pasó, que le revelaron a ella, que Jesús pasó en el 1844 del lugar santo al lugar santísimo, donde dice claramente que cuando Esteban está siendo apedreado, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, que ese es el lugar santísimo. ¿Cómo es que Jesús va a estar 1844 años volando en el espacio, cuando dice claramente la Biblia que Él entró de una vez y para siempre al lugar santísimo? Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con estas falsas doctrinas. Y la gente no escudriña, la gente no busca qué dice la palabra de Dios. Yo tengo que examinar qué dice la palabra del Señor. Yo tengo que visualizar qué está establecido en la palabra. Y a mí el que me guía a toda verdad y justicia es el Espíritu Santo. Quiere decir que si el Espíritu Santo es el que plasmó esta palabra, fue el que reveló
¿quién es usted o soy yo? ¿O qué profeta va a venir y contradecir la palabra de Dios? Y el problema está cuando ellos dicen que Dios les reveló, que el Espíritu les reveló. Totalmente una mentira, un engaño. Por eso es que dice el apóstol claro, muy claro, y mírenlo aquí, yo no estoy inventándome nada que yo no pueda sostener bíblicamente. Si digo algo que esté fuera de la palabra del Señor, me busco un lío con el Señor. Yo no quiero eso, yo amo a mi amado. Para mí el Señor es lo más importante en mi vida y su palabra mucho más. ¿Lo ves? Porque es su palabra. Él la dejó para yo guiarme por ella. Mire lo que dice aquí en el capítulo 1 de Gálatas. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, escuchen, no es que haya otro evangelio como quieren establecer y quiso establecer esta señora en el 1844. Dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuchen, mas si aún nosotros, un ángel del Señor, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como también hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mírese, sea anatema, maldito, no sé. Ahora, ¿por qué tanta gente acepta todas estas mentiras? Pablo le dice en 2 de Corintios 4 y verso 4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no crean la verdad. Tan sencillo como eso. El antiguo pacto pasó a la historia. Dice claramente que fue nuestro ayo. Ayo es que nos, maestro, tutor, que nos guía. ¿Lo ve? Mira lo que dice el verso 23 de ese capítulo 3 de Gálatas. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, puesto que sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de uno, de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Usted fue bendecido en la promesa que Dios le hizo a Abraham en tu simiente. No en la simiente, en tu simiente, hablando de Cristo. Entonces, usted no es hijo de Agar. Y si usted está bajo la ley, sálgase de ahí porque usted no va a heredar. Dice que los hijos de la esclava no heredan. Ni ella ni sus hijos. ¿Qué tal dice que coja a la esclava y a su hijo y los echa afuera porque no van a heredar? Eso está aquí claro. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, usted y yo somos hijos de la libre, no de la esclava. Nosotros no tenemos que seguir el monte Sinaí, lo que se dio allí. Por eso cuando le dicen a ustedes que ya la ley existía, aún allá en el Edén, no le crea. ¿Por qué cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le puso un sello? Si era digno de muerte ahí mismo, dice que el que mata tenía que morir. Entonces la ley no estaba vigente. Donde la ley no está vigente, usted no lo puede juzgar. ¿Usted sabe por qué razón a esta señora no la juzgaron por plagio en el 1800? Porque la ley de plagio no existía.
Pero si fuera en el día de hoy que el plagio existe, ella escribió un montón de artículos que ella le robó a otros compañeros de ella. Entonces, y yo sostengo hoy que los que no tienen el Espíritu de Cristo, lo que dice la palabra, los tales no son de Él. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted va a someterse a lo que está aquí. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Mire lo que claro lo dice. El nuevo pacto dice aquí, sin lugar a confundirme, mírelo y vuelvo de nuevo a hablar de la esclava. Mire lo que dice aquí. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad. Estoy en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenéis necesidad como algunos de carta de recomendación para con nosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. Quitaré el corazón de carne y plantaré un corazón de piedra, quitaré el corazón de piedra, y plantaré el de carne, donde pondré mi espíritu, mis leyes, mis preceptos y mis estatutos. ¿A dónde? En el corazón, no en tablas de piedra. Y escúchalo aquí claro. Nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas, escuche, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, escrita, escuche, por el ¿qué? Por el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Qué se escribió en tablas de piedra? Los 10 mandamientos. ¿A dónde se escribió? En el monte Sinaí. En tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y tal confianza tenemos, escuche, mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿A dónde esta gente se jactan tanto? Nosotros somos los especiales, somos el remanente fiel. ¿Se atreven a decir eso? Porque guardamos el sábado, guardamos la ley. Mentiroso, ustedes no guardan la ley. Mienten. ¿Qué ley está hablando? Y quieren decirle que es la ley ceremonial la que se abolió. No, señor. Es la ley de los 10 mandamientos. Ese pertenece al viejo pacto. Y escúchelo aquí. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, escuche, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si escuche ahora, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿qué fue lo que se escribió en tablas de piedra de nuevo? Los 10 mandamientos. No se deje engañar. Eso es doctrina de error, eso es anatema. ¿Sabe lo que es un anatema? Es maldito. Que si escribió tantos libros, mire, pudo haber escrito, dijo uno ahí hoy que eran 9 los pactos y la revelación de ella, llenos de plagio y de mentira. Torció la palabra del Señor por el espíritu de Agar. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Escuche, el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Escucha bien claro. Así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué fue lo que fue abolido? La ley que fue escrita en tablas de piedra. Y no se debe engañar, porque Dios dice claramente que esta ley que fue escrita en tablas de piedra fue abolida. Ahora, Él hizo un cambio. Esta gente tenía que observar lo que estaba escrito en las tablas de piedra para hacer lo que se le demandaba. Y no pudieron. Entonces, en cambio, el Señor quita el corazón de piedra, pone el de carne, donde pone sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Por eso es que dice aquí que fue escrita ¿dónde? No en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Aleluya. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se escucha ahora, cuando se le quita el velo a esta gente, cuando se conviertan, dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice el verso 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu, por el Espíritu del Señor. Alabado sea el Señor. Ese es el nuevo pacto. Cuando usted le da su corazón a Jesucristo y usted permite que el Espíritu de Dios venga a morar. Dicen, pero usted adultera, usted roba. No, mire, el que nace de nuevo, dice que la vieja naturaleza fue ya crucificada, destruida. Si usted dice que usted nació de nuevo, usted no vive en pecado. Usted puede ser que cometa un pecado, pero usted no va a permanecer en el pecado, porque ya esa no es su naturaleza. Si usted continúa en ese tipo de pecado, usted no conoce a Jesucristo. El Espíritu de Dios no mora en su corazón. Ahora, Pablo le dice claramente aquí en el capítulo 8 y verso 1 de los Romanos, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay, escuche, para los que no están, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice claro en el capítulo 7 que no conoció la codicia. Si la ley no dijera, no codiciara. Quiere decir, ¿de qué le está hablando? La ley de lo que ellos llaman el decálogo. Pero cuando ellos se conviertan al Señor, entonces verán el plan de Dios como tal, que no pertenecen, porque mire, los hijos de Agar son los que viven bajo la ley. Pablo lo dice claro en ese capítulo 4 de Gálatas. Hay dos mujeres. El de la esclava nació esclavo, el hijo. Y dice ahí que el hijo de la esclava no hereda. Y esos son los que dependen de las obras del Sinaí. Si usted está guardando la ley y a usted lo tienen esclavizado con temor, porque le siembran temor. La trama del diablo es enredarlo a usted en el temor. Pero qué glorioso es cuando leemos esta palabra, que dice claramente en el capítulo 2 de Hebreo, que por cuanto los hijos participamos de carne y de sangre, participó de lo mismo. Y también de la muerte, por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y nos libertó a nosotros que estábamos cautivos por el temor de la muerte a servidumbre. Escuche, por el temor de la muerte a servidumbre. Wow. Quiere decir que esta gente viven llenos de miedo. Miedo a la muerte. Y yo he estado en funeral de mucha gente que he conocido que pertenecen a esta secta. Una agonía terrible. En cambio he visto otros que viven en la paz de Jesucristo, llenos de amor, esperando ese momento de partir de su cuerpo para estar ante la presencia del Señor. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme, escuche, a la carne.
Yo no estoy leyendo algo fuera de lugar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo esta gente van a decir que usted viene a ser salvo y que usted tiene que vivir bajo la ley? Y no es eso. Si ellos dicen que la ley ceremonial fue la que se quitó, ¿por qué están prohibiendo a comer tantas comidas? No coma esto, mira que la señora esa comía camarones y langostas y le prohibió a un pueblo que no lo comieran. Digo, eso es lo que está escrito, lo que se ha podido averiguar. Lo otro es que aparentemente esta señora era de los masones porque tienen un obelisco en la tumba de ella, igual que de otro líder más. ¿Cómo a mí me van a ponerme un obelisco de los masones cuando yo no pertenezco a ellos? Quiere decir que ahí hay gato encerrado, le llaman en mi pueblo. Entonces, si yo voy a buscar aquí claramente, dice la Biblia, muy claro, y hay que leer la palabra de Dios para nosotros saber conforme a ella. Mire que claro habla la palabra del Señor. Esto no me lo inventé yo. Dice en el capítulo 3 de los Romanos, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Más claro no canta un gallo. Y escucho lo que dice capítulo 4 de los Romanos, verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Porque pecado es transgresión a la ley. Pero usted es justificado, dice la Biblia. Jesús cumplió. Mire, Jesús cumplió. Él dijo, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Y ellos tergiversan todos estos textos. Como dice Pablo, si viene otro y predica otro evangelio de que no está establecido aquí, sea anatema. Aquí dice claramente que la ley produce ira. Y Pablo, que escribió por el Espíritu Santo del Dios vivo, esta señora dijo que fue a otros mundos y que vio a Enoc en un mundo que estaba gobernando. Pero si Pablo dice que conoció a un hombre si en el espíritu o en la carne no sabía, vio y escuchó cosas que eran difíciles de expresar en términos humanos. ¿Cómo esa señora iba a viajar por tantos mundos y ver tanta gente? Pregúnteselo, hágase un estudio usted mismo. Mire que claro dice, estoy en 1 de Corintios capítulo 15, verso 56, y escúchelo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pablo dice que la ley es buena, justa, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Yo fui vendido a la carne. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que detesto, eso es el que hago. Miserable de mí. Pero ¿qué dice? La ley dice no codiciará. Está señalando qué ley se está hablando. Entonces dice que la ley produce muerte. Mire, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracia, el verso 50, más da
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado, el nuevo pacto dice claramente que nosotros somos cartas expedidas, escritas no con tinta ni en tablas de piedra. Vuelvo y le hago conciencia. ¿Qué fue lo que se escribió en tablas de piedra? Los 10 mandamientos. ¿Y a dónde Dios tuvo que establecer en el nuevo pacto esas leyes? En nuestro corazón. Por eso cuando le dice, pero entonces usted hace lo que le dé. No. Los que somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. El espíritu de desobediencia que habita en los hijos de Agar, esos son los que hacen lo que les da la gana porque son carnales. La ley no vino para el carnal. La ley vino para el carnal, perdón. No vino para el hombre espiritual. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1, perdón. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Dice aquí claramente, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De qué ley dice allí? La ley del Espíritu, dice Pablo. Santiago hace claro. Santiago habla muy claro aquí, dice, mire, escúchelo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, será culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, aquí no dice, no comerás batata ni carne de cerdo, no es eso. Aquí no está hablando de ley ceremonial, está hablando de la ley del decálogo, la ley que se dio en el monte Sinaí para los hijos de Agar. Si usted guarda la ley, usted es un hijo de Agar. No me importa la institución religiosa que usted pertenezca. Usted es hijo de Agar y usted no es heredero del reino de los cielos. Dice la palabra del Señor. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometieras adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Escuche bien claro. Ahí yo no tengo que buscar ni inventar, porque está claro. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley del monte Sinaí esclaviza, mata. La ley del Espíritu vivifica. Por eso Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿por qué usted no lee los libros de esta profetisa? Porque yo conseguí que tienen un chojo de plagio, de mentira, de engaño. Y vuelvo y digo, no se juzgó, porque la ley del plagio no existía. En este día se hubiera juzgado. Pero dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a esta gente para que no crean a la verdad. Este mundo está lleno de religión y yo le he dicho que la religión no salva. Lo que salva es Cristo Jesús, la obediencia al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu de Dios. Entonces usted y yo hemos sido llamados a andar en el Espíritu. Ninguna condenación hay. Los que tenemos el Espíritu de Cristo, dice Pablo, los que tienen el Espíritu de Cristo. Es maravilloso, hermano, cuando usted no se deja. Esto yo no lo aprendí en un seminario, ni lo aprendí en un instituto. Esto me lo ha enseñado a mí el Espíritu de Dios.
Y yo no tengo duda en enfrentarme con el que sea, hablar conforme a la palabra de Dios. Aquí yo no discuto, vuelvo y recalco, la palabra de Dios no se discute, se expone. Si usted tiene con qué debatir lo que dice la palabra de Dios, no me venga con libritos de nadie, venga usted con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para que usted me diga a mí, no, mire, esto es lo que la Biblia dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escuche, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos no a la carne, no a gar, para que vivamos conforme a la carne. La ley vino para los que viven conforme a la carne, dice Pablo en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, que leí lectura, que no vino para justos, sino para los transgresores, para los desobedientes. Aleluya. Porque si viví conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, escuche, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Dónde dice ahí que usted tiene que guiarse por la ley del decálogo, por Agar, por el espíritu que gobierna ahora, en los hijos de desobediencia? Eso es lo que dice aquí. Yo no puedo citarle lo que yo no puedo probar bíblicamente. ¿Lo ve? Yo no puedo, bajo ningún concepto, por venderme a esta gente. Mire, estoy en el capítulo 2 de Efesios, verso 2 dice, lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de Agar. Los que dependen de las obras del decálogo. Esos son los que dependen de lo que se manifestó allí, lo que se dio allí en el monte Sinaí. La ley es justa y santa, es buena. Si usted la usa legítimamente, pero esta gente no la usa legítimamente. Yo he conocido muchos que se jactan de que guardan la ley, han sido tramposos, mentirosos, los cuales los he visto morir también en una agonía pésima. Vivieron creyendo, no se jactan en el sacrificio glorioso de Jesús, sino en un san yo, porque yo guardo. A mí me guarda el Espíritu de Dios de no pecar. Y si peco, abogado tengo para Dios. El que entró de una vez y para siempre, escuche, de una vez y para siempre entró al lugar santísimo. No como dicen esta gente que en el 1844 entró Jesús al lugar santísimo. Mentiras del diablo. Quiera el Señor y le abra los ojos, amado. Porque mire bien claro, yo empecé en el capítulo 9 de Hebreo, verso 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Wow. Jesús pagó, dice que el acta que era en su contra y en mi contra, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el diablo viene y le presenta a usted el pasado, es lo que tiene una fotocopia de su pasado. Pero Jesucristo pagó el precio total de su pecado y mi pecado, lo llevó a la cruz. Por su sangre, usted y yo somos limpios del pecado y de la muerte, nos libertó de la muerte eterna, que es la segunda muerte.
Dice aquí, mire que dice, estoy en el capítulo 10 y verso 19 de la carta a los Hebreos. Escúcheme. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Amado, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? No fue en el 1844, Jesús entró cuando resucitó de una vez y para siempre y se sentó en los lugares celestiales. Alabado sea el Señor. Mire, verso 11 de ese capítulo 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabríos, de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, escuche, entró de una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró de una vez. ¿Cómo iba a estar 1800? Porque esta señora se fue a los cálculos, ella robó, cometió plagio. Vaya a la historia, busque. ¿Cómo va a decir que Jesús tuvo que entró al lugar santísimo en el 1844? Eso es una mentira del diablo. Ese es el espíritu de Agar hablando para confundir la mente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La ley vino para los transgresores. Pablo dijo, yo no conocí la codicia, si la ley no dijera. Santiago dice claramente, se lo leí, que si usted no mata, pero comete adulterio, usted es transgresor no de un pecado, de toda la ley. Usted viola toda la ley. Ahora, ninguna condenación hay. ¿Lo ve? Los que andan en Cristo Jesús, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Desde cuándo Jesús entró al lugar santísimo? En 1844. Ni esa señora se creía eso. Mire, tienen el mismo velo puesto para perdición, no es para salvación, amado, porque usted no puede ser salvo por la ley. Usted, si usted es del nuevo pacto, Jesús dijo, este es mi nuevo pacto. El nuevo pacto, el viejo pasó a la historia. Eso es para los que han nacido de nuevo. Nicodemo guardaba la ley de rabo a cabo. Era maestro entre los judíos. Y vino a Jesús para preguntarle qué era menester, qué debía de hacer. Si no nacieres de nuevo del agua y del espíritu, no entrará al reino de los cielos. No es guardando la ley. La ley no lo lleva a usted a ningún sitio. Mediador de un nuevo pacto, dice aquí, es Cristo Jesús. Dice que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra que mata. Lo leí ahorita muy claro, ¿cierto? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Usted es justificado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 1 y verso 30 dice, y escúchelo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos hizo, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primero, sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que usted y yo somos en Cristo, porque Él fue el que cumplió. No se deje engañar. La solución está en Cristo Jesús, Señor nuestro.
el nuevo pacto, que es el que nos libera del pecado y la muerte, es el que nos une de una vez y para siempre al trono de la gracia, nos pasa de las tinieblas, dice claro el apóstol, que nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo para morar con los santos en luz y en amor. El único puente que existe se llama Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos lleva, el que intercede por usted y por mí. Dígale al Señor que le abra los ojos de su entendimiento. ¿Quiere seguir siendo usted el hijo de la esclava? ¿Quiere usted ser el hijo de ira? ¿Quiere usted pasar a la eternidad sin salvación? Porque usted no obedece a esta palabra bendita, la ley de la libertad, la ley del Espíritu. Lo dice la palabra de Dios, no es la ley del decálogo, no es la ley que se dio en el monte Sinaí. Escape por su vida. Seguiré hablando de este tema en la próxima edición. Yo le invito, este es su programa, Hablando la Verdad. Este es su servidor, el muchacho demandado de mi papá. Soy Ferdinand Almeida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Estaré orando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra. Señor, mira, bendice de una manera especial a los oyentes, aquellos que están confundidos, aquellos que no saben ni dónde están parados. Ábrele los ojos, Señor. Ilumina, Dios mío. Para eso tú has enviado a tu Hijo amado, para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Para eso tú has dado tu Santo Espíritu, Señor, para libertar, oh Dios, para enseñarnos la verdad. Mira, Padre, bendice cada hogar, sana a los enfermos por tus llagas. Mi amado eterno, que por tu palabra, por tu Santo Espíritu haya libertad, Señor, en las vidas. Mira los que están en las cárceles, Dios mío, aquellos que están, Dios mío, allí cumpliendo perpetua. Revéleteles y sálvales, porque hay algo peor que esa perpetua humana, es la perdición eterna. Revéleteles y sálvales. Señor, sana, Dios mío, liberta, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos en ti. Mira la oración de Cristo. Padre, están en el mundo, mas no son del mundo. No te pido que los quites, sino que tú los libres del mal. Guárdanos en ti, Señor. Cuídanos, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amado. Les espero en la próxima edición.